Usemos lo que aprendimos en las dos cápsulas anteriores para finalmente encontrar la densidad espectral de potencia propiamente tal de ruido térmico. Y aquí vamos a asumiremos que esta energía eta sub t de F es igual a 2kTr igual constante. ¿Y por qué? Porque tal como vimos, en toda la porción de espectro relevante para nosotros, para el estudio de comunicaciones, efectivamente esa condición se da, así que no nos preocupemos de lo que ocurre en frecuencias donde no tenemos un interés en comunicaciones, al menos no con el estado de la tecnología actual. Y recordemos además el equivalente de Thevenin de nuestra resistencia real. Entonces, el equivalente de Thevenin de un resistor real lo habíamos representado de esta forma, donde aquí hay un resistor ideal y aquí hay una fuente de voltaje que tiene este voltaje eta sub t de t. Y ya habíamos presentado, definido este voltaje en bornes como WDT. Y también habíamos mencionado que en circuito abierto tenemos que ese voltaje WDT es por supuesto igual a eta t de t. Y además lo que podemos agregar ahora es que ese par, esa señal, esa función equivalente eta sub w de f, equivalente a nuestro eta e sub eta t, que corresponde a esta señal, queremos el equivalente, el par de esta densidad de potencia que se observa acá en bornes. En circuito abierto es bastante obvio que tiene que ser igual a también eta, e sub eta t de f igual 2kTr. Ahora, si es que conectamos una carga aquí a estos bornes, entonces la situación cambia y queremos estudiar esa situación a continuación. Entonces, conectando una carga RL al circuito anterior. Y aquí voy a simplemente reutilizar la figura y conectar una carga.
Ahí está, R sub L. Nos hacemos la pregunta de, bajo esas condiciones, ¿cuál será este voltaje W? ¿Y cuál será esa densidad E sub W? Bueno, el voltaje eta sub W es simplemente el divisor de voltaje entre R, aquí R, y RL, es decir, es eta sub T de T multiplicado por RL dividido por RL más R. Y en el caso del valor medio cuadrado, es bastante inmediato también que tiene que ser eta E sub eta T de F, también pasado por un divisor de voltaje de RL dividido por RL más R, pero al cuadrado debido a que este voltaje, ¿no es cierto?, que es todo esto, se eleva al cuadrado para calcular un valor medio. Entonces, esto aquí es igual a 2 veces KTR multiplicado por RL dividido por RL más R y todo eso al cuadrado. Ahora, si es que calculamos la potencia disipada por esta carga, ocurre lo siguiente. La potencia disipada por la carga es, dos puntos, P sub L es igual a la densidad espectral de potencia integrada en toda frecuencia, pero recordando que estas densidades están en volta al cuadrado por Hertz, falta pasar esto por una resistencia que vendría a ser esta de acá, para calcular efectivamente una densidad. Entonces tenemos la integral de menos infinito a infinito de E sub W de F, y eso dividido por la carga RL genera entonces la potencia propiamente tal disipada por un proceso con esa densidad. Y si calculamos acá, esto es 2KTR multiplicado por RL partido por RL más R al cuadrado, y todo eso dividido por RL multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de F. Esto por supuesto que diverge. Es decir, esto acá, ¿no es cierto?, es esto acá que sale de la integral, entonces esta integral diverge. Bueno, por supuesto, si lo que hemos asumido, si volvemos atrás, lo que hemos asumido es que esta constante sigue y sigue y sigue hasta valores arbitrariamente altos, y por lo tanto, desde luego, la integral debajo de esa curva diverge. Entonces, vamos a plantear una forma ligeramente alternativa de hacer este cálculo, que es enfocándose en una banda de un ancho finito, ¿sí? Entonces, enfocándonos en una banda de ancho W en torno a alguna frecuencia central
arbitraria que vamos a llamar f sub c. Entonces, la potencia disipada por la carga en esa banda es, dos puntos, y aquí piensen que lo que estamos haciendo es realmente la potencia que queremos calcular, asumir de que la estamos filtrando y estamos observando solamente la potencia a la salida de ese filtro. Entonces tenemos P sub L. Ahora es función del ancho de banda escogido, es igual a esencialmente la misma integral de antes, pero acá solamente en torno a la frecuencia de interés, es decir, tenemos la integral que va desde fc menos la mitad del ancho de banda hasta fc más la mitad del ancho de banda del filtro por E sub W de f, todo eso dividido por la resistencia de la carga, pero además lleva un factor 2 adicional que es necesario porque esta banda tiene su paralelo en frecuencias negativas y ahí también, por supuesto, hay potencia que hay que contabilizar. Y si miramos ahora las unidades de esto, simplemente por si alguien tiene la duda, esto de aquí está en volt cuadrado por hertz. Esto aquí está en hertz. Y esto aquí está en ohm. Entonces, por supuesto que hertz se cancela, volt cuadrado dividido por ohm da potencia. Así que toda esta cosa efectivamente es una potencia en watts. Y si desarrollamos esto, de igual forma como lo hicimos acá, queda lo siguiente. Entonces, P sub L de un ancho de banda W es igual a 2 partido por RL por el ancho de banda W por 2KTR por el divisor de voltaje al cuadrado. Y nada más, porque lo que antes era acá una integral que diverge, ahora es simplemente 2 veces por el ancho de banda. Y ahora viene un paso crítico, que es decir, ¿qué pasa si es que a nuestro equivalente de Thevenin le ponemos una carga RL que asegura la máxima transferencia de potencia? Vale decir, acá tenemos una fuente de ruido térmico y queremos considerar el peor de todos los casos, aquel en el que esta fuente entrega hacia esta carga, que es lo que fuera que mi circuito, mi receptor, mi aparato de comunicaciones realiza, asumir de que esta carga recibe la máxima posible potencia desde esta fuente a través de esa resistencia ideal. Y para eso tenemos el teorema de máxima transferencia de potencia, que establece una relación entre esas dos resistencias. Entonces, usando el teorema de máxima transferencia de potencia, y voy a poner entre paréntesis peor caso
de transferencia de potencia del ruido térmico. Cierra paréntesis. En ese caso, sabemos que la carga tiene que estar adaptada a la resistencia interna del equivalente de Thevenin. Entonces, resulta que la potencia en un ancho de banda W, que la tengo aquí arriba, la voy a simplemente copiar y pegar. Ahí está. Tenemos esta primera resistencia a la izquierda es R. Tenemos acá arriba en el divisor de voltaje también un R y abajo en el divisor de voltaje también un R. Y entonces comienzan a simplificarse cosas. Se simplifica esta resistencia con esa. Se simplifica esto de acá, que es R al cuadrado dividido por 4R al cuadrado. Entonces se simplifica este R al cuadrado con este, y este 4 con este 2 y ese 2. Entonces llegamos a un punto en el que todo esto es simplemente igual a K por T por W watts. Esa es la potencia que, en el peor de los casos, el ruido térmico puede entregar a una carga en una banda de frecuencias de ancho W. En la práctica, se define esta potencia en un ancho de banda W que habíamos encontrado, que es igual a K por T por W watts, se reescribe como K por T medios por 2W. 2W es el ancho de banda completo considerado. Estamos hablando de frecuencias positivas y negativas. Y esto está en unidades de Hertz. Y esto de aquí, al otro lado, es la densidad espectral de potencia del ruido térmico que afecta a todos los componentes electrónicos, que afecta o es presente en todos los componentes electrónicos. Es decir, cualquier
dispositivo, componente, aparato pasivo o activo, donde hay un conductor eléctrico que por lo tanto tiene cargas libres, todo conductor eléctrico tiene un ruido térmico cuya densidad espectral de potencia tiene un valor de K por T medios. Y según el ancho de banda de interés en el cual hay señal de interés en ese dispositivo, en ese conductor, la potencia que va a afectar dentro de esa banda es este producto K por T por W. Y por una cosa de unidades, si esto aquí está en watts, esto aquí ya sabemos que está en watts, y si desde luego esto está en hertz, entonces no hay otra alternativa que esto acá esté en watts por hertz. Por lo tanto, esa es una densidad espectral de potencia. Entonces se define una cosa que se llama n sub 0, es un parámetro sumamente importante en comunicaciones, como K por T, la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura. Eso está en watts por hertz, y de ello se desprende la densidad espectral de potencia de ruido térmico es S sub W de F igual a N0 medios watts por hertz. Este factor 2 es básicamente K por T dividido por 2, que corresponde a este K por T medios, de tal forma que haya un ancho de banda de interés representado en frecuencias negativas y positivas. Y ambas ecuaciones, ambas fórmulas que están presentes aquí en esta página son bien importantes, así que las vamos a encasillar en un recuadro. Ahí está. Y ahí está la segunda. Sobre esto es un resultado bien importante. Tenemos varias observaciones y esas observaciones las vamos a hacer en la cápsula inmediatamente siguiente.